Muy buenas a todos. El día de hoy estaremos resolviendo este pequeño ejercicio que sirve de práctica para el control que se tomará antes del segundo parcial. Entonces tenemos este ejercicio acá, el cual vamos a leer y resolver. Nos dice, ¿no? La empresa ABC está evaluando dos inversiones mutuamente excluyentes y nos da acá, ¿no? Proyecto A y proyecto B. Nos da la inversión inicial y los flujos que van a tener este proyecto en los distintos casos, ¿no? En el caso pesimista, probable y optimista. Entonces, todos estos datos tenemos que traspasarlos, la inversión inicial y cada uno de los flujos al ejercicio, ¿no? Entonces, ya tenemos todo eso acá. Fíjense, aquí está la inversión inicial, 4.000 y los flujos que tenemos, ¿no? 1.200, 2.000 y 3.800. Para el proyecto B hay una inversión inicial de 4.200, un flujo pesimista de 1.100, un flujo probable de 2.200 y el optimista de 3.700. Entonces sigamos acá, que nos dice, el inciso A, nos dice, ¿no? Se pide si el costo de capital de la empresa es 15% y tiene una vida útil de 5 años. Calcule el intervalo del BAN de cada proyecto. Entonces acá tenemos, ¿no? Costo de capital 15%, años de vida útil 5 años. Entonces con eso ya podemos iniciar con el análisis de sensibilidad, ¿no? Nos está pidiendo calcular el intervalo del BAN. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como estos son flujos netos de caja, son flujos anuales constantes a través del tiempo, vamos a utilizar la tabla financiera 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coloco, ¿no? Entre paréntesis el flujo 1.200 por el factor de actualización de la tabla financiera 2. Estos son flujos, son anualidades. Y buscamos la intersección, ¿no? 15% del costo de capital con los años de vida útil, que son 5 años. Entonces, vamos acá buscando y ver dónde intersecta, ¿no? Sería el factor 3,352. Perfecto. Coloco entonces 1.200 por 3,352 y eso le voy a restar la inversión inicial, ¿no? 4.000. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los otros casos, para el probable y el optimista. Y lo único que cambia acá sería el flujo, ¿no? Acá en vez de 1.200 voy a colocar 2.000 porque ese es el probable, ¿no? Y en el caso del optimista coloco 3.800, nada más. Calculo cuánto me da eso, ¿no? Calculo cada uno de estos flujos, vamos a ver cuánto nos sale. Verificamos acá. Y en el caso del flujo pesimista, bueno, el BAN pesimista es 22,40, con cuántos decimales, ¿ya? En el caso del vano probable, vamos a calcularlo, cuánto nos sale, 2.704, 2.704, y el vano optimista también lo calculamos, ¿no? Para ver cuánto nos sale. Vemos entonces, me sale 8.735. Entonces con eso ya tenemos calculado el BAN en cada uno de los casos, de los escenarios, ¿no? El escenario pesimista, probable y optimista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero para el proyecto B, ¿no? Entonces ponemos nuevamente acá, si quieren podemos utilizar esto, directamente lo copiamos, y lo único que va a cambiar en este caso sería el flujo, ¿no? El flujo del proyecto B para para el escenario pesimista es 1.100, 1.100, ¿no? Va a ser el mismo factor de actualización y cambiaría acá la inversión inicial, que en este caso es 4.200, ¿no? Para el proyecto B. Nada más. Nuevamente replicamos lo mismo para cada uno de los otros escenarios y cambiamos los flujos únicamente, ¿no? En vez de poner 1.100, coloco ahora 2.200. Y en el caso optimista, en el escenario optimista, coloco 3.700. Listo, nada más. Hacemos ahora también el cálculo y verificamos cuánto es que nos sale, ¿no? Perdón, ¿qué pasó acá? Ahí está. Vamos a ver cuánto me sale. En el caso del BAN pesimista, me sale un BAN negativo de -512. En el caso del BAN probable, me sale 3.174,40. Y en el caso del BAN optimista, nos sale 8.202,40. Entonces ya tenemos los resultados y ahora sí podemos calcular
el intervalo del van, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo calculo el intervalo del van? Entonces, el intervalo del van es igual al van optimista menos el van pesimista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar estos dos. Van optimista, en el caso del proyecto A, ¿cuánto sería? Sería 8.737,60, ¿no? Menos el van pesimista, ¿no? ¿Cuánto es el van pesimista? En este caso es 22,40, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Calculo, agarro el van optimista menos el van pesimista y me sale un intervalo del van del proyecto A de 8.715,20, ¿no? Ese sería, ese sería el resultado. Aquí vamos a poner el color celeste. Perfecto. Lo mismo hacemos para el proyecto B. Calculamos el intervalo del van. ¿Qué necesito? El van optimista. Necesito el van pesimista, ¿no? Signo negativo porque va a ser una resta que vamos a hacer ahí, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Agarro van optimista menos, obviamente acá por ley de signo, eso va a sumar, menos el van pesimista, que sería menos 512, ¿no? Y me sale 8.715,20. Ese vendría a ser el intervalo del, del van del proyecto B, ¿no? 8.715,12. Ok, perdón, no con 12, con 20. ¿Ya? En este caso nos sale exactamente lo mismo, ¿no? Curioso, no sé a qué se deba, ¿no? Pero no importa, ¿ya? Porque lo hemos hecho de manera correcta. Perfecto. Ahora vemos que ese ya sería el inciso A, ¿no? Entonces aquí abajo tengo ya las respuestas. Bueno, la pregunta, pero no. El inciso A decía, ¿no? Si el costo de capital es el 15% y los proyectos tienen una vida útil de 5 años, ¿cuál calcula el intervalo del van de cada proyecto? Y aquí pongo la respuesta, ¿no? Proyecto A y B y el intervalo del van. En el caso del proyecto A es 8.715,20 y acá lo mismo, ¿no? Del proyecto A y B. Perfecto. Ahora, el segundo inciso acá decía, si quieren leer, si las probabilidades de ocurrencia de los flujos pesimista, probable y optimista son 20, 50 y 30% respectivamente, ¿qué significa respectivamente? Que son dados en el mismo orden que fueron mencionados. Por ejemplo, pesimista, probable, optimista. Pesimista, probable, optimista, ¿no? 20, 50, 30. Entonces, aquí tengo el dato. Para el pesimista, aquí tenemos la probabilidad de ocurrencia, es de 20%, ¿no? 20%. ¿Darlo? ¿Ya? Para el probable, ¿cuánto era? 50%, ¿no? El probable, 50%. Y para el optimista es 30%. Todo sumado, eso hace el 100%, ¿no? El 100%. Perfecto. Nada más. Entonces, ahora ya con eso voy a pasar a la segunda fase, que sería el uso de probabilidades. Entonces, para eso primero necesito los resultados del van, ¿no? Del primer paso. Entonces, para el van pesimista era 22,40 y todo eso lo voy a copiar, ¿no? Nada más. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Multiplico. Voy a multiplicar esto, el resultado del van en cada uno de los escenarios por la probabilidad de ocurrencia. En este caso, para el pesimista es 20%, ¿no? 20%, para el probable es 50% y para el optimista es 30%. Ahora, ¿qué hago? Simplemente multiplico. Multiplico 22,40 por 20%. Me sale 4,48. Y lo mismo voy a hacer para los otros casos, ¿no? Para los otros escenarios. En el caso del van probable, me sale 1.352. Van optimista, estoy multiplicando únicamente el van por la probabilidad de ocurrencia, me sale 2.621, ¿no? Lo mismo voy a hacer para el proyecto B. Voy a agarrar los flujos, perdón, el van de cada escenario y lo voy a multiplicar también, copio esto, por la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Para el pesimista 20%, 50 y 30 para el probable y el optimista. Perfecto. Ahora calculo cuánto me sale eso, aquí le pongo igual y multiplico, ¿no? Menos 512 por 20% me sale menos 102,56, ¿no? Y lo mismo voy a hacer para el van probable, perdón, para el escenario probable y el escenario optimista. Listo.
Ya está todo. ¿Qué obtengo con eso? Resultado de eso, obtengo lo que se llama el van esperado. Van esperado. Van esperado del proyecto A, ¿no? Perfecto. Van esperado del proyecto A. Entonces, ¿a qué es igual el van esperado? Simplemente la sumatoria de las probabilidades, ¿no? Entonces voy a sumar todo eso. Sumo los tres escenarios, o sea, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios. Y eso de ahí se llama van esperado, ¿no? Ya tengo ese dato. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces acá voy a colocar van esperado del proyecto B. ¿Ok? Y calculo, ¿no? Simplemente la suma del escenario pesimista, de la probabilidad de ocurrencia del escenario pesimista, del probable y del optimista. Nada más, me sale 3945,36. Perfecto, nada más. Y acá lo mismo, ¿no? Resaltamos la respuesta y listo. Entonces ya con eso tenemos respondida la segunda pregunta, no porque nos preguntaba, ¿no? Aquí está. Inciso B, si las probabilidades de ocurrencia son 20, 50 y 30, calcule la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces acá no termina, ¿ya? Este es solamente el van esperado, ¿ya? El van esperado es el primer paso. Seguimos todavía y pasamos a las técnicas estadísticas, ¿no? Para eso tenemos que identificar cuántos escenarios se están analizando. Son tres, ¿no? Pesimista, probable y optimista. Entonces aquí coloco simplemente uno, 2 y 3. Esta tabla ustedes tienen que saberla de memoria, ya que no se les va a dar en el examen, ¿no? Pero aquí la tengo de manera predeterminada. Perfecto. Entonces acá, por ejemplo, EI, ¿qué significa? Ese es simplemente el resultado del van. Entonces acá van a copiar lo que obtuvieron, ya sea de aquí o de acá, que es lo mismo, ¿ya? Van a copiar simplemente ese resultado. Listo. Y acá aquí tiene una raya en medio, pero encima, eso es sencillamente el van esperado, lo que acabamos de calcular. Eso es el van esperado. Y eso va aquí. Lo voy a fijar. Y eso se repite para cada uno de los casos. Listo. Nada más. Perfecto. Ahora, seguimos avanzando con la tabla, con la técnica estadística. Y nos dice que tenemos que restar E sub i menos E estimada o la esperanza matemática, que sería el van esperado. Y ese resultado elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos igual, abrimos paréntesis, E sub i menos el van esperado, ¿no? El van menos el van esperado, y eso lo voy a elevar al cuadrado, nada más. Me sale ese resultado, ¿ya? Si es alto, sí, pero no se asusten. Entonces lo mismo hacemos para el siguiente, ¿no? Nuevamente lo voy a hacer. E sub i, que sería el van, menos el van esperado, y eso lo voy a elevar al cuadrado, nada más. Y lo mismo replicamos para el siguiente escenario. Listo. Ahora aquí P sub i es la probabilidad de ocurrencia, entonces sencillamente lo pueden copiar de acá, ¿no? Copiamos. Y acá únicamente tendríamos que multiplicar el resultado de lo que hicimos acá, ¿no? Por la probabilidad de ocurrencia. Multiplicamos este resultado por 20%. Y lo mismo hacemos para el siguiente caso, ¿no? Sería multiplicando, ¿no? El resultado por 50%. Y acá lo mismo. Nada más. Ahora acá, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la fórmula que dice que en este caso estamos calculando la varianza, ¿ya? Todo este cuadrito es para calcular la varianza. Entonces la varianza va a ser la sumatoria de este resultado que hemos obtenido, ¿no? Sencillamente eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Voy a sumar todo eso, ¿ya? Y listo. Entonces aquí lo voy a poner con separador de miles, ahí está para que se lea, ¿ya? Esa sería la varianza, si no estoy mal, ¿ya? Pero ese resultado es solamente uno de los que necesito, ¿no? También necesito buscar la desviación estándar, que simplemente es la raíz de este resultado, ¿no? Nada más. Entonces vamos a decir que voy a colocar acá desviación estándar, va a ser igual a qué? A la raíz de este número, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, si puedo,
raíz. Ya. Colocamos la raíz de este número, ¿no? Que sería 10.737.029,86, ¿no? Esto para que lo puedan ver. Estamos haciendo esto únicamente. ¿Ya? Nada más. Estamos calculando eso, entonces acá decimos desviación estándar va a ser igual al resultado de esto, ¿no? Entonces acá puedo aplicar una fórmula que se llama raíz, ¿no? Y aplico sobre este dígito únicamente, ¿ya? Pero estamos sacando únicamente la raíz cuadrada, ¿no? Por eso acá lo estoy colocando para que se entienda. Entonces ya tenemos la desviación estándar. Desviación estándar es 3.276,74. Nada más. Ahora, ¿qué falta hacer? Calcular el coeficiente de variación, ¿no? Tenemos acá la fórmula, es igual a ¿qué? A la desviación estándar dividido entre el van esperado. Entonces aquí tenemos coeficiente de variación del proyecto A, si quieren, ¿no? Aquí igual debería ponerle desviación estándar del proyecto A. ¿Ya? Eso va a ser igual a ¿qué? Ya está, ¿no? Ahora, el coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Agarro la desviación estándar y lo divido entre el van esperado. Nada más. Una división sencilla, ¿no? Y acá coloco el coeficiente de variación del proyecto A, va a ser igual a ¿qué? La desviación estándar dividido entre el van esperado. Entonces tengo un coeficiente de variación de 0,82, ¿no? Y listo, ya está todo. Entonces acá tengo que resaltar estos dos. Ya está. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el proyecto B. Vamos a replicar todo esto que hemos hecho, ¿no? Entonces iniciamos, ¿no? Numerando los escenarios 1, 2 y 3. Eso y viene a ser el van de cada escenario, ¿no? En el caso del proyecto B, van negativo, en el van pesimista, ¿ya? Y copiamos, ¿no? Únicamente. Esto acá va a ser el van esperado, ¿no? Sencillamente eso y se copia para cada escenario que estamos evaluando. Listo. Y acá hacemos, ¿no? Nuevamente el van del escenario que estamos analizando menos el van esperado y eso lo elevamos al cuadrado. Nada más. Replicamos lo mismo para los otros dos escenarios. Y acá copiamos la probabilidad de ocurrencia, ¿no? 20, 50 y 30%. Copiamos únicamente y acá multiplicamos el resultado por la probabilidad de ocurrencia. Hacemos lo mismo para cada escenario. Estoy multiplicando únicamente. Y acá, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Voy a sumar todo eso. Me sale este resultado que sería la varianza, pero yo necesito la desviación estándar, ¿no? Entonces acá voy a colocar que la desviación estándar del proyecto B va a ser igual a ¿qué? Acá tengo esto, ¿no? Lo voy a copiar únicamente. A la raíz del resultado que estoy obteniendo. En este caso sería, voy a borrar esto, sería 9.708.944,65. Nada más. Listo. Entonces, la desviación estándar del proyecto B va a ser igual, aplico una fórmula, ya que estoy en Excel, raíz de este número, ¿no? Nada más. Y aquí ya tengo la desviación estándar. Perfecto. ¿Qué me falta calcular ahora? El coeficiente de variación. Decimos que el coeficiente de variación del proyecto B va a ser igual a ¿qué? A la desviación estándar dividido entre el van esperado, ¿no? Una división sencilla. Entonces decimos que el coeficiente de variación del proyecto B va a ser igual. Desviación estándar dividido entre el van esperado. ¿Ok? Con ese resultado tenemos 0,79. Ese sería el coeficiente de variación. Entonces ya con eso podemos responder el segundo inciso, el inciso B. Vamos a marcar acá la respuesta que nos pedía, ¿no? Calcule la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces tenemos acá la desviación estándar del proyecto A, sería 3.276,74. El coeficiente de variación 0,82. Para el proyecto B 3.115 y 0,79. Perfecto. Pasando a la última pregunta, acá nos decía, ¿no? Inciso C, ¿cuál proyecto recomendaría y por qué considerando los resultados calculados? Y acá nos pide, bueno, nos da un cuadrito donde tenemos que detallar, ¿no? O sea, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos calculado, ¿ya?
Entonces vamos a replicar eso. Vamos a cambiar esto. Lo voy a poner aquí. Si puedo. Sí, sí puedo. Ah, ok, aquí también. Ya. Entonces, acá en el enunciado nos da estos cuadros. Ya, en este caso yo voy a considerar todos los resultados que se toman en cuenta de este tipo de ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el van pesimista, probable y optimista. Esos resultados siempre se toman en cuenta para estos resultados, ¿no? Pero en este caso no, pero yo lo voy a hacer de forma demostrativa únicamente, ¿no? Entonces colocamos acá van pesimista, el van probable y el van optimista, ¿no? ¿Qué más se considera? ¿Qué más calculamos? Calculamos el intervalo del van. ¿Qué más calculamos? El van esperado también, el van esperado. ¿Cómo se llama esta cosa? La desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿no? Coeficiente de variación. Perfecto. Entonces, generalmente se consideran todo este tipo de datos, ¿no? O sea, todo lo relevante de este tipo de ejercicio es esto acá, ¿ya? A ver acá, mm, bueno, ya. A ver. Aquí vamos a rayar un cuadro. Acá me falta esto y esto acá. Listo. Ya. Entonces, vamos a considerar, bueno, copiamos todos los datos que hemos tenido. Entonces, el van pesimista del proyecto A sería este acá, ¿no? Todo esto lo vamos a copiar de manera explicativa. Del proyecto A también necesito el intervalo del van, está acá, sería este acá, ¿no? El van esperado está aquí, ¿ya? La desviación estándar y el coeficiente de variación, nada más. Entonces, para el proyecto B, lo mismo, ¿no? Tengo acá el van de cada escenario, copiamos todo. El intervalo del van está aquí. El van esperado, lo copiamos. La desviación estándar, perdón, esto aquí. Y el coeficiente de variación, nada más. Entonces ahí tenemos todos los resultados que hemos obtenido en este ejercicio. Entonces acá yo estoy añadiendo unos cuantos, porque acá solamente nos pide el intervalo del van, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el van esperado, ¿no? Pero yo lo pongo todo, ¿no? Para que lo vean simplemente. Ya. Entonces acá nos pregunta, ¿cuál proyecto recomendaría y por qué considerando los resultados calculados? Entonces acá la respuesta rápida sería depende, porque acá generalmente se acostumbra a dar una postura de acuerdo al perfil del inversionista, ¿no? Esto va a depender si el inversionista es arriesgado o es conservador, ¿no? O agresivo también se le dice, agresivo o arriesgado o conservador, ¿no? Si es adverso o es propenso al riesgo, ¿no? Que esto ya lo hemos visto en ejercicios pasados. Entonces, acá podríamos decir que la respuesta depende del perfil del inversionista, ¿ya? Esa sería la respuesta corta. Acá en realidad no nos está dando un perfil como tal. En el examen o en el control, la licenciada dice, ¿no? O sea, capaz aquí no lo dio, pero al momento de darles el examen sí les dijo, ¿no? Entonces ella dice, considere que usted es un inversionista arriesgado, ¿no? O es un inversionista conservador, ¿no? O agresivo, o propenso, o adverso, ¿no? Como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, si para eso, claro, tenemos que entender qué es el inversionista, ¿no? Cuáles son los perfiles. Por ejemplo, inversionista conservador, ¿ya? Un inversionista conservador es aquel que
prioriza, ¿no?, disminuir o reducir o minimizar el riesgo por encima del rendimiento, ¿ya? Si él tiene dos opciones, una es más arriesgada que la otra, siempre prefiere la menos arriesgada, ¿no? En palabras simples, ¿no? Para que puedan entender. Entonces, el inversionista conservador podríamos decir que eh, es aquel que prioriza minimizar el riesgo, ¿no? El riesgo por encima del rendimiento, ¿no? De la rentabilidad. Ya usted, del rendimiento o rentabilidad. De la rentabilidad o también rendimiento, ¿no? Dependiendo de qué se esté hablando. ¿Ya? Ese sería el inversionista conservador. ¿Ya? Entonces ahí para que tengan una referencia, ¿no? A qué se refiere. Bueno, si se tratase de este tipo de inversionista, ¿cómo sería? Si fuera un inversionista conservador, ¿no? Me refiero a eso. Entonces podríamos decir que la interpretación, ¿no? O sea, para eso también necesitamos tener en cuenta qué significa, o sea, o qué representan, o qué nos dicen estos resultados. Por ejemplo, lo que es este band, lo que son el band de cada escenario, eso mide la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad o rendimiento, rentabilidad, pongámosle. Estos miden la rentabilidad, ¿ya? Aquí le puedo poner que mide. Estos tres miden rentabilidad. ¿Qué tan rentable es un proyecto, ¿no? En cada uno de los escenarios. El intervalo del band también, o sea, según yo, mide riesgo, ¿ya? El band esperado, ese sí mide también rentabilidad, ¿ya? Y en el caso de la desviación estándar y el coeficiente de variación, esos son indicadores de riesgo, ¿no? O sea, miden el riesgo. ¿Qué tan riesgoso es el proyecto, ¿no? El A o el B, ¿ya? Vamos a hacer un poco más grande, ¿no? Sí, no pasa. Ya. Entonces eso también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Al momento de hacer su análisis. En este caso el intervalo del BAN, según yo, es riesgo, pero a veces la licenciada dice que mide rentabilidad. Y eso lo pueden considerar, le pueden preguntar a ella, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería cuál sería la respuesta, ¿no? Si en caso fuera un inversionista conservador, ¿no? O un inversionista adverso al riesgo, ¿no? Entonces, preferiría el proyecto que sea menos riesgoso. En este caso, ¿cuáles son los indicadores de riesgo? Tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿no? El intervalo del BAN también, pero en este caso es el mismo, entonces no hay... Este creo que mide rentabilidad. Ya esto lo van a preguntar con la licenciada. Entonces acá riesgo. A esto lo voy a dejar en blanco, no, para no confundirnos. Entonces acá coloco riesgo. Ya, entonces cuando se trate de eso, fíjense en la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya. Obviamente, el que sea mayor significa que es más riesgoso, ¿no? Y el menor es menos riesgoso. En este caso, ¿cómo sería la respuesta? Podríamos decir, siendo un inversionista conservador, nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál proyecto recomendaría y por qué? Siendo un inversionista conservador, recomendaría el proyecto B, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué? Porque este es menos riesgoso, riesgoso. Aquí también obviamente no basta con eso, tienen que especificar por qué están escogiendo esa respuesta. Podrían ustedes decir, ¿no? Esta sería la respuesta, ¿no? La respuesta corta. Pero ustedes tienen que mejorar eso, es solamente un ejemplo lo que les estoy dando. Siendo un inversionista conservador, recomendaría el proyecto B porque este es menos riesgoso. ¿Por qué? Porque la desviación estándar del proyecto B es menor en relación a la del proyecto A, ¿no? Y también el coeficiente de variación es menor en comparación al proyecto A. Entonces, por eso es menos riesgoso. Entonces, ahí ustedes se explayan, ¿no?, en la respuesta. Obviamente tiene que ir acorde a lo que diga la licenciada, ¿no? Y a la manera como ella interpreta, ¿no?, todo eso.
Ahora, pasemos al siguiente caso, ¿no? Vamos a resaltar esto. ¿Ya? ¿Cuál sería el otro caso? Que el inversionista, o el otro perfil, ¿no? Que el inversionista fuera arriesgado, ¿no? Arriesgado o agresivo, o propenso, como quieran llamarlo. Yo le pone arriesgado, ¿ya? Si es arriesgado, si es agresivo, si es propenso al riesgo, significa que podríamos decir que este tipo de inversionista o persona es aquel que prioriza maximizar, maximizar eh, la rentabilidad o rendimiento, ¿no? Rendimiento por encima del riesgo. O sea, a él no le interesa mucho arriesgar de más, siempre y cuando gane más, ¿no? Obviamente. Entonces, en este caso, siendo un inversionista arriesgado, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Podríamos decir que siendo un inversionista arriesgado, arriesgado o agresivo, ¿no? Recomendaría el proyecto A, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden saber que el proyecto A es más rentable? Obviamente, si nos fijamos también en estos dos indicadores, desviación estándar y coeficiente de variación, obviamente como esto mide el riesgo, sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Además, también fíjense en el band, en el band que tenemos, eh, en el band optimista en este caso, ¿no? Fíjense que el band optimista viene a representar la mayor rentabilidad posible que se puede esperar de este proyecto, ¿no? Entonces, la mayor rentabilidad posible es medida por el band optimista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor proyecto, el más rentable? El proyecto A, ¿no? ¿Por qué? Porque el band del optimista del proyecto A es mayor al band optimista del proyecto B, ¿no? 8.737, 8.202. Listo. Solamente sería esa la respuesta. Otro indicador sería el van esperado, ¿no? El van esperado, eso obviamente sale del uso de probabilidades, ¿no? Aplicando todo eso. Entonces, el más probable vendría a ser el van esperado, ¿no? O la rentabilidad esperada. Sería eso, más o menos, ¿ya? Entonces, pueden tomar diferentes criterios, depende de cómo lo quieran tomar, ¿no? Pero creo yo, en este caso, vamos a utilizar el van optimista, ¿no? La mayor rentabilidad posible, ¿no? Sería eso. Entonces acá, siendo un inversionista arriesgado, recomendaría el proyecto A y respondemos acá, ¿no? Porque eh, este es más rentable, ¿no? Ahí está. Siendo un inversionista arriesgado, recomendaría el proyecto A porque este es más rentable. Y ahí obviamente ustedes justifican por qué están diciendo eso, ¿no? Obviamente les dije, ¿no? La desviación estándar, fíjense que es mayor, por ende mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? También el vano optimista es mayor, ¿no? En comparación al proyecto B. Entonces, más o menos sería esta la manera de poder interpretar. Recuerden que esto es solamente un ejemplo, ¿no? Lo que ustedes vayan a hacer tiene que ser en base a lo que les diga la licenciada en clase, ¿no? Entonces, solo sería eso. Hemos respondido todas las preguntas y acá tienen un pequeño ejemplo de cómo podrían responder. Obviamente acá tienen que explayarse y acá tienen una ayuda, ¿no? Para saber qué mide cada uno de estos indicadores, ¿no? Entonces eso sería todo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.